Quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. El Padre sana a sus hijos. Con la primera lectura, un trozo del libro de Job. La palabra hoy nos acompaña en la meditación sobre el sufrimiento humano. Job representa a todo individuo que se siente destrozado por las desventuras. Él se enoja contra Dios, lo llama en causa preguntándole: ¿por qué me hace sufrir? ¿Cómo interpretar su rebelión y aquella de cuantos la comparten? El sentido de la pregunta: si todo el mal fuera reconducible e imputable a la libertad del hombre, que es considerado responsable en la culpa, entonces el grito de Job parecería de verdad nada generoso delante del Dios bueno y misericordioso que lo ha creado. En el tiempo de Job, 500 años antes de Cristo más o menos, los hombres habían ya inventado la esclavitud, la tortura, el asesinato de los recién nacidos imperfectos, el abandono de los viejos, la transformación de la mujer en una sierva, la opresión de los pobres, las guerras de conquista. Todas estas cosas son invenciones de los hombres, no de Dios. Después de haber así dañado la vida humana con sus manos, los hombres pueden preguntarle a Dios: ¿por qué nos hace sufrir? La Biblia presenta el dolor como una realidad inevitable que es posible atenuar, pero no eliminar. Job es tal vez el personaje bíblico que más que otros afronta el problema. Reconoce el sufrimiento del inocente, el peso del mal sobre el mundo, su misterio. Como en los salmos de lamentación, la voz de Job busca el diálogo con Dios y a él le confía su duda. La palabra de Dios hoy canta la fidelidad de cuantos saben confiar a Dios Padre su sufrimiento. Los milagros. Los milagros son ante todo signos de bondad. Jesús, Hijo de Dios, manifiesta ternura hacia quien sufre. Dios ha creado el mundo para que sea la casa buena de sus hijos, no la prisión de los más débiles. Jesús tiembla de compasión ante los más abandonados, los leprosos, los ciegos, las madres que han perdido a sus hijos. Jesús hace de todo para poder realizar el bien, ese bien que puede, y quiere que la ternura que prueba por estos infelices penetre en el corazón de sus discípulos. Los cristianos deberán cambiar al mundo. No tendrán los poderes sobrenaturales de Jesús, pero juntos podrán hacer milagros de solidaridad hacia los más débiles. Los milagros son signo de que Dios está con Jesús, que Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Por lo mismo, debemos creer en eso que Él enseña y nos invita a hacer. Jesús subraya fuertemente este significado de sus milagros. Les decía a aquellos que dudaban en creer en Él: si es con el Espíritu de Dios que yo expulso a los demonios, entonces quiere decir que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mateo 12:28. Es necesario, pues, aceptarlo.
Este reino de Dios predicado por Jesús, aceptar a Dios como Padre y a los demás como hermanos, a Jesús como Maestro. La gente de Cafarnaúm, testigo de los primeros milagros de Jesús, quería egoísticamente entretenerlo o detenerlo en la ciudad, a ser prácticamente aquel sanador. Pero Jesús rechaza absolutamente, porque sería la traición de su misión. Él debe predicar y hacer milagros por todas partes, para que por todas partes acepten su palabra y se conviertan. Ninguna curación realizada por Jesús es un fin en sí mismo, sino el signo que manda o que nos encamina al reino de Dios. La buena noticia anunciada por Jesús no elimina el misterio del mal, pero abre la esperanza de un Dios cercano al dolor del hombre. Jesús cura a la suegra de Pedro enferma. ¿Cuántas páginas del Evangelio describen no solo cómo personas individuales sufren, sino muchedumbres enteras que buscan a Jesús, que lo llamaban, invocando la curación? No hay por qué admirarse, pues, de que Marcos atestigue en su Evangelio la gran fama que se había difundido ante aquel hombre capaz de comprometer y de realizar milagros. La palabra de Dios nos interpela también hoy a nosotros. Preguntémonos, ¿somos capaces, lamentándonos, de confiar a Dios nuestros sufrimientos? ¿Estamos realizando milagros de ternura y de bien hacia los más débiles, repitiendo los milagros de Jesús? A través de la cercanía con los que sufren y en el cuidado de sus cuerpos, el reino avanza y el sufrimiento anunciado por Jesús se ha hecho historia de salvación. Por eso, hermanos, hoy los invito a que también oremos al Señor. Oh Dios, que en tu amor de Padre te acercas al sufrimiento de todos los hombres y los unes a la Pascua de tu Hijo, haznos puros y fuertes en las pruebas, para que con el ejemplo de Cristo aprendamos a compartir con los hermanos los misterios del dolor, iluminados por la esperanza que nos salva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.